Hoy vamos a estudiar la clase número 17, la integridad y la confidencialidad dentro de la iglesia. Vamos a orar antes de dar inicio a nuestra clase de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En el nombre Señor, de le damos las Jesús, gracias infinitas por su te damos amor, la honra, la gloria, al darnos a su Hijo que sí amado que es muriese tuyo. por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Gracias por su Señor. bondad infinita y por su generosidad en darnos los alimentos, en darnos un techo, en darnos la vida, Señor, para estar aquí reunidos aprendiendo de su palabra. Quédese entre nosotros y bendiga esta clase y a los que van a recibirla, a los estudiantes, que son sus hijos. Bendiga sus trabajos, sus quehaceres y su vida personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias, Señor. Lección 17, la integridad y la confidencialidad dentro de la iglesia. Ese es el tema. Vamos nosotros a hacer un análisis de esta clase. Cuando nosotros hablamos de la integridad y la confidencialidad dentro de la iglesia, la vida cristiana y particularmente el ministerio pastoral depende de una vigorosa reflexión sobre la integridad. Dicta que un pastor predique a partir de su trabajo personal con la Biblia. Esto significa que cuando se usan ideas de otros, se lo reconozca claramente. La integridad demanda que se paguen las cuentas y que se diga la verdad. Una vida de integridad no es fácil porque requiere de sacrificio, pero este tipo de vida es más rica y mejor. El propósito de esta lección es examinar este problema en más detalles. Nosotros vamos a ver cómo se define la integridad. La integridad simple, la definición simple de integridad es totalidad. El movimiento entero de la escritura y la tradición cristiana es defender la importancia de la integridad. El Salmo 7:8 nos dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Este salmo de David pide a David que había, ya, en este caso, en este salmo, David había fallado miserablemente al involucrarse con Betsabé y su complicidad en la muerte de su marido. Este salmo afirma la necesidad de la restauración. David nos da una clave del significado de integridad, refiriéndose a un espíritu roto y un corazón contrito. Primera de Reyes 9, del 4 al 5, reflexiona sobre el significado de la integridad en la siguiente forma: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Aquí, hermanos, debemos de notar que aunque David le faltó a Dios con Betsabé, él es llamado una persona de integridad. Entonces, por consiguiente, la integridad no incluye perfección, pero sí requiere honestidad. Cuando David falla, lo admite y le ruega a Dios misericordia. No puede permitirse que hablar de integridad se vuelva un legalismo. Job, capítulo 2, del 9 al 10, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo:
¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amados hermanos, de esto nosotros aprendemos que la integridad no puede ser una mera reflexión de circunstancias. Entonces, la integridad significa ser una persona real y auténtica y completa. Una persona de integridad es capaz de ser la misma si está en la presencia de otros o si está sola. En el libro La República de Platón incluye una historia titulada El Anillo de Giges. La historia tiene el propósito de argumentar contra lo que Sócrates y Platón sugieren. Estos son dos filósofos griegos, que es la verdadera naturaleza de la justicia. La historia El Anillo de Giges trata sobre un hombre que encuentra un anillo que se gira hacia la persona invisible y hace a la persona invisible. El punto de la historia es que cuando el hombre justo es invisible, se comporta exactamente como el hombre injusto. Por consiguiente, solo se hace justicia para parecer justo y no porque una persona sea justa. No hay tal cosa como la justicia, solo aquella que nos procura lo que queremos. El anillo de Giges alega que ser real, auténtico o completo es nada más que un acto y así que no hay tal cosa como la integridad. Sócrates y Platón insisten que la justicia es propia de un alma debidamente ordenada, una donde la razón gobierna el espíritu y el deseo. Por consiguiente, es posible vivir con justicia e integridad. La fe cristiana argumenta de una manera parecida a Platón y Sócrates. La única diferencia es que esa integridad empieza, amados hermanos, con la fe y no en la razón. Es en la fe que comienza esta integridad en el Hijo de Dios y no en la razón. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros vemos que lo que es la integridad y en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver la integridad y la escritura. La Biblia habla claramente sobre la importancia de la integridad en el ministerio. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto que tiene problemas en cuanto a su ministerio. Él dice, así también ordenó que el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Primera de Corintios 9:14. En el próximo verso aclara que la base de este juicio es un criterio desinteresado, porque él no exige este derecho para él. El verso 16, Pablo escribe, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y la hay de mí si no anunciar, y hay de mí si no anunciare el evangelio. En otras palabras, Pablo predica por causa de su integridad. Él no puede hacer otra cosa. No predica para que le paguen, aunque merece un salario. Pablo predica porque siente el deber hacia el evangelio que se le ha confiado. Y también pues se habla de muchas otras cosas. Pablo hablándole a Timoteo en sus cartas, eh, donde él, hablando acerca del obispado, que tiene que ser marido de una sola mujer, moderado, sensato, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, sobrio, no es violento, sino manso, no es pendenciero, no es avaro, debe manejar bien su casa, debe tener a sus hijos en sujeción, no es un recién convertido, debe tener buen nombre con los de afuera. Tal es la vida a la que deben aspirar aquellos que desean predicar. Se tiene que guardar integridad en el testimonio, hermanos.
ser íntegros y santos para que los que nos vean crean que Jesucristo ha hecho un trabajo efectivo en nuestra vida y que por eso es real. Pablo caracteriza a un diácono de la siguiente forma: debe ser serio, sin doblez, no dado a mucho vino, de no ganancias deshonestas, guardar el ministerio de la fe con clara conciencia, ser sometido a prueba, casado solo una vez, manejar bien a sus hijos y su casa también. Entonces, el significado de la integridad es muy importante en el caso del obispado y diaconado. Vamos a ver lo que es la integridad y la moralidad. Las teorías morales deontológicas dan énfasis al deber. Deben de acordarse de esa palabra deontológica, hermano. Tiene que ver con el deber, lo que uno hace, o buena voluntad, y como tal, la integridad significa vivir sin ser condicionado por las circunstancias. La moraleja que surge de esta teoría ofrece la razón como forma de vivir una vida coherente. El imperativo categórico es sobre una acción universalizante. Este proceso se refiere al tipo de integridad que hace posible vivir una vida moral. Las teorías morales teleológicas están interesadas en el fin hacia el cual se dirige la acción. Requiere que sea vida, que esa vida que esa vida se vuelva activamente comprometida. Nosotros vemos que en las convicciones morales, la vida moral surge del Evangelio, la vida moral se sostiene en una comunidad de participación voluntaria. Debe haber una diferencia cualitativa en la vida cristiana. La vida es fundamentalmente sagrada. Es importante definir los niveles de responsabilidad contractual, entender el significado de mayordomía y vivir a la luz de esa realidad son fundamentales para hacer realidad la vida cristiana. Las convicciones morales engendran libertad humana. Y es importante también en las convicciones doctrinales la integridad, en las convicciones doctrinales. Dios en forma continua y lleno de gracia busca darse a conocer Padre, Hijo y Espíritu al disfrutar de su creación y ser disfrutado por su creación. Aunque la humanidad existe en una condición de determinación compartida, es definida finalmente por la libertad que la gracia hace posible. También debemos de ver que el carácter humano es formado en la adoración. Jesús, el Cristo, ha entrado en la historia sin privilegio y ha advertido el poder del mal. El Espíritu edifica la comunidad de fe mediante la predicación de la Escritura. La iglesia existe para ser la comunidad de la encarnación y una comunidad de participación voluntaria que proporciona una estructura de gracia. La oferta de vida transformada por la gracia es al mismo tiempo un regalo y una respuesta hecha posible por la gracia. La presencia del gobierno de Dios es realidad y promesa. Bien, nosotros hemos analizado que la vida cristiana, la confidencialidad es muy importante, amados hermanos, ya que puede ser ambigua. A veces la confidencia solo pretende proteger al aconsejado, cuando de hecho protege al aconsejado, al consejero también. Cómo guardar la información no afecta al aconsejado y solo protege legalmente al consejero. Los dos tienen que estar en la confidencialidad.
el consejero que da el consejo a la persona y la persona que recibe ese consejo. Debe de haber confidencialidad, ¿verdad? Y este se refiere más bien al consejero. Su valor moral debe de cuestionarse, porque el que aconseja no debe de comentar lo que le contó la persona. No tiene por qué de declarar eso. Tercero, demasiada a menudo a la confidencialidad le falta responsabilidad. Entonces, la confidencia puede ser un lugar donde el consejero se esconde de sí mismo. Cuarto, la confidencialidad tiende a extenderse más allá de las fronteras apropiadas. La confidencialidad puede encender el problema real, que puede ser un asunto de poder. Si una persona conoce sus secretos, él o ella puede ejercer un cierto poder sobre usted. Y esto puede llevar a la tentación de ejercer ese poder de forma peligrosa. Por eso cuando se tratan problemas morales, parece adecuada la privacidad, tanto para el consejero como el aconsejado. Bien, vamos a analizar ahora la lección número 18. Fijemos un ejemplo para la vida familiar del creyente. Fijemos un ejemplo para la vida familiar del creyente, es el título de esta lección. Y nosotros debemos de analizar que la familia es un elemento esencial en cualquier sociedad, sea que los conozcamos o no. Todos tenemos una madre biológica y un padre biológico. Dios se propone que todas las personas crezcan en una familia segura y edificante. Vamos nosotros a analizar lo que es, fijemos un ejemplo para la vida familiar del creyente. La familia en nuestra época está en transición. La familia tradicional, como una madre y un padre que crían buscando cambios en la ley, los hombres a menudo no cumplen sus responsabilidades morales con su familia y fuerzan a las mujeres a cargar con las mismas. El propósito de esta lección es considerar las implicaciones morales de la familia. Y aquí vamos a analizar la Biblia. La Biblia comienza con la historia de una familia. Dios creó a Adán y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Adán responde a esto unos pocos versos después. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Génesis 2:23. Esto implica claramente, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Mucho de la vida del ser humano, amados hermanos y estudiantes, ocurre en la relación entre un hombre y una mujer. Antes leímos, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Cuando agregamos los versos en Génesis 2 a la consideración, surgen varias cosas. Primero, Dios creó la humanidad a su imagen. Es decir, cuando habla que la creó a su imagen, aquí tiene algo muy importante que nosotros lo hemos estudiado muchas veces y lo hemos analizado. Porque cuando dice que lo creó a su imagen, está diciendo que lo creó preparado para tener comunión, para recibir de su espíritu. Puesto que la fe cristiana enseña que Dios es trino, nosotros entendemos que Dios es una comunión eterna. Cuando Dios crea al ser humano a su imagen, significa que la humanidad es una comunión. Por consiguiente, la humanidad
como la imagen de Dios en la historia, viven la manera en que Dios vive, en comunión. Según Adán y Eva, hombre y mujer, juntos son humanos, puesto que Dios hizo a la humanidad para tener comunión. Es antinatural que vivan solo o de forma aislada. Después de todo, los seres humanos aprenden a hablar muy temprano, justamente para poder compartir ideas y compartir la vida. Tercero, Dios creó a otra persona como alguien diferente a Adán. Dios no creó una copia perfecta de Adán para que fueran iguales de todo en todo sentido. Más bien, Dios creó a alguien muy diferente y muy bueno para Adán. Este modelo de diferencia enriquece la vida cuando convierte el amor en algo diferente de la idolatría. No es natural amarse a sí mismo o amar a alguien como uno, como con un fin. Dios diseñó a la mujer para que sea complemento con el varón. El modelo de relación del varón con la mujer es espejo del amor de Dios con el mundo. De la misma manera que Dios ama a su otro yo, Jesús, y alcanza el mundo a través del Espíritu, Él demanda que la humanidad ame a Dios en esa relación hombre-mujer. Interesante. Cuarto, la historia de la creación vincula la expresión sexual a la relación hombre-mujer. Luego de crear a Eva para Adán, leemos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. La sexualidad casi se ha vuelto un ídolo en el occidente moderno. Se escriben canciones sobre el tema y las obras de teatro muestran sus muchas alegrías y peligros. El modelo planeado por Dios para la sexualidad humana vincula a un hombre y una mujer. Todas las otras formas de expresión sexual son inmorales porque violan las intenciones de Dios. La importancia de la responsabilidad del pacto exige que la sexualidad se despliegue dentro de los límites del compromiso. Por eso entendemos que la mayor parte de la historia de Dios en el mundo puede contarse en el contexto de la familia. Vemos a Noé con su familia, vemos al apóstol Pablo y la familia, como él la plantea, como habla Efesios 5:21, plantea la ontología, por así decirlo, para la familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La manera en que la familia ha de ser es la misma manera en que la vida debe de ser, sentimiento mutuo. Y se puede hablar de la familia tanto, la familia y la reflexión moral. Las dos teorías morales más importantes tratadas en este módulo proporcionan alguna evidencia de la importancia de la familia. Ya hemos considerado a Aristóteles en esta lección como en la ética de la guía del estudiante, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver las teorías, que las teorías deontológicas de reflexión moral no se preocupan por las virtudes que surgen de las asociaciones como en la familia. Más bien, las teorías deontológicas sugieren que hay un deber sobre la responsabilidad familiar. El imperativo categórico establece la necesidad universal de prestar atención a la familia, no debido a sus resultados, sino porque es lo que se debe de hacer. Se habla de ontológico porque es el deber y la responsabilidad en la familia. Por eso es deontológico también. Entonces, la ética es una reflexión disciplinada en la formación de un carácter saludable y una relación a la acción virtuosa. Se pretende primero en la familia. Nadie sugeriría que la familia es el único lugar para edificar el carácter y la virtud. Sin embargo, el mejor lugar para aprender a ser moral es en la familia. Aquí vamos a ver un paso que es el pastor y la familia. El ministerio pastoral es una posición 24/7. Un pastor nunca se va de verdad de vacaciones o se relaja totalmente.
A menudo el teléfono suena en la casa del pastor para llamarlo por una crisis inmediata. El sufrimiento y la necesidad humana no encajan pulcramente en el horario. Esto puede causar muchas dificultades en la vida familiar. Un pastor necesita estar siempre listo para servir, pero no debe permitirse que su familia quede en un segundo plano rutinario de la agenda. No puede permitirse que el trabajo se vuelva más importante que la familia. De hecho, el pastor necesita modelar una disciplina cristiana de manera que haga lugar para la familia. Por consiguiente, es esencial que el pastor haga tiempo en la familia. No hay ninguna excusa para no pasar tiempo regularmente con el regalo más grande que un pastor puede recibir, su familia. Es una gran responsabilidad mantener feliz a su familia. Hay familias que son cambiantes. La relación discusional, el matrimonio homosexual, se ha centrado alrededor de la definición del matrimonio y la familia. Tradicionalmente se ha definido al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Por consiguiente, tradicionalmente la familia se ha entendido como una madre y un padre que crían a sus hijos. Entonces, la escalada del divorcio alrededor del mundo empezó a cambiar a la familia. Criados en casas con un solo padre está en aumento. La segunda, yo puedo confiar en aquellos que son mayores que yo. Hay un lugar en donde correr cuando las cosas se ponen duras. A veces yo necesito decir perdóname. A veces las reglas significan libertad. Yo le importo a alguien. La vida sigue. La integridad importa. La sexualidad tiene un lugar. Nosotros vamos a ver ahora la lección 19, el discipulado cristiano y las virtudes. El discipulado cristiano y las virtudes. Eso es sumamente importante. Con esta lección se comienza la última unidad del módulo. Aquí el intento será unir carácter, espiritualidad y moralidad. Mateo 28 del 19 al 20 refleja las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos son llamados la Gran Comisión. Están unidos al gran propósito de la evangelización. Pero al mismo nivel, estos versos hablan del discipulado. Además, se une el bautismo, la enseñanza y la obediencia. La moralidad no puede sobrevivir aparte del discipulado. Pablo le da el siguiente consejo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Al comenzar esta lección, amados estudiantes, es bueno recordar que la fe cristiana mantiene una conexión clara entre el discipulado y el carácter. Entonces, nosotros vamos a ver el discipulado cristiano y las virtudes. El discipulado y la formación espiritual contribuyen a la clase de carácter que es capaz de desarrollar la virtud moral. Algunos creen que con la práctica se logra la perfección, pero en realidad la práctica solo se logra aquello que se practica sea permanente. Los hábitos no son buenos solo por ser hábitos. Más bien son buenos porque se los ha vinculado con lo bueno y se ha practicado en forma habitual. El discipulado y la formación espiritual son buenos porque surgen de las narrativas y prácticas de la fe cristiana.
A los nuevos creyentes se les instruye sobre cómo vivir y madurar en la fe. Tal madurez se expresa mediante la virtud moral, aunque no es solo el nuevo creyente que necesita ser formado por el Evangelio, más bien es el buen trabajo del Espíritu y la Iglesia, que contribuyen a la formación de personas capaces de ser virtuosos. Ahora consideramos algunos de los aspectos del discipulado y la formación espiritual que contribuyen a la virtud moral. Vamos a ver algunos supuestos teológicos del discipulado, como es, primero, la santidad de Dios. Se dirige a aquellos que han sido sensibilizados por el Espíritu para responder en obediencia al Evangelio. Segundo, la oferta de la gracia de Dios debe de ser la ocasión para responder, crecer y alcanzar la virtud importante. Tercero, evangelización y discipulado son dos caras de la misma realidad. La predicación del evangelio, el llamado a los perdidos, es al mismo tiempo un llamado para que estos adquieran una nueva cosmovisión. Los resultados de la evangelización serían bastante mínimos si no fueran seguidos por el trabajo del discipulado. Cuarto, toda la acción que surge de la vida cristiana es bondadosa. El reciente énfasis en una fe práctica es realmente el reconocimiento de que la fe es menos teoría que praxis. Vamos a ver unas definiciones de los recursos para el discipulado. El discipulado, la formación espiritual y la virtud surgen de recursos específicos. La práctica del culto comunal y personal es esencial para el discipulado. Más que nada, el culto presenta una orientación para la vida. El punto fundamental aquí tiene que ver con vivir en la presencia consciente de Dios. Los seres humanos fueron hechos para rendir culto a Dios. Cuando nosotros decimos vamos al culto, es porque vamos a rendir culto a Dios y eso es reverencia total. Si entendemos lo que es reverencia total, nosotros entenderíamos que todo lo que se va a hacer en ese lugar tiene que ser santo, puro y limpio en pensamientos, en emociones, en sentimientos, en espíritu. Otro recurso para el discipulado y la virtud es un serio estudio de la Biblia. La cuidadosa lectura y el estudio de las Escrituras permitirían que la vida esté moldeada por la narrativa de la fe. El que no estudia la Biblia, definitivamente, ¿cómo puede conocer a Dios? ¿Cómo puede llevar una vida consagrada a Dios? La oración constituye otro recurso para el discipulado y la virtud. ¿Cómo puede ser virtuoso un hijo de Dios si no lee la Biblia? ¿Cómo puede ser un hijo de Dios virtuoso si no ora? La oración constituye otro recurso para el discipulado y la virtud. Nosotros miraremos el Padre Nuestro con más cuidado por unos minutos, pero a estas alturas la consideramos como un recurso. Así como el culto reorienta la vida, también lo hace la oración. La oración trae paz, pero también requiere acción. Una persona puede orar de rodillas. Sin embargo, la oración también trata sobre un tipo particular de peregrinaje. La oración es la saturación de mi voluntad y afecto en la presencia de Dios para que la actitud y acción sean fieles y virtuosas. La pasión por la virtud se localiza en la pasión por Dios. En la oración se nutre esa pasión por Dios. La oración es adoración, confesión, acción de gracia e intercesión.
Tenemos ahí la abnegación, es otra práctica asociada con el discipulado y la virtud. Un ejemplo de abnegación es el silencio. Una persona que no es capaz de estar sola, probablemente no es capaz de ser parte de la comunidad. Esta puede ser una manera de reducir la velocidad con el propósito de hacer una introspección, orar y tener quietud a la vez. El ayuno es otra forma de abnegación, ayunar. El ayuno se menciona a menudo en la Biblia y en la tradición cristiana también. La lectura de literatura cristiana es importante para el crecimiento espiritual también. El hábito de llevar un diario personal cristiano también puede ser una práctica importante. Y ahora nosotros tenemos la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, considerar cuidadosamente esta oración puede iluminar el significado del discipulado y la virtud. La oración comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La importancia de orientar la vida hacia Dios es esencial. La realidad de Dios constituye la piedra angular de la vida espiritual y la fuente de la virtud. Bien, amados hermanos, Dios es santo y nosotros somos llamados a ser santos también. Y viene todo un análisis del Padre Nuestro. Eso se los dejo de tarea a ustedes. Debemos de entender que el Espíritu Santo, como algo especial y maravilloso, el Espíritu Santo es libre. El Espíritu Santo siempre se esconde y realiza a Cristo. El Espíritu Santo mantiene la unidad de la deidad. El Espíritu Santo siempre produce pensamientos claros. El Espíritu Santo otorga ciertos dones a la iglesia. El Espíritu Santo siempre produce pensamientos claros, juicio, habilidad para diferenciar, juicio eh, y también, ¿verdad? Conciencia, la habilidad de diferenciar y el poder para hacer opciones opuestas. El Espíritu Santo busca unificar el corazón dividido y sanar amistades quebradas. El Espíritu Santo razona, comunica, convence, satisface el juicio moral. El Espíritu Santo estimula un fuerte deseo de aprender, usar la mente, empujar la ignorancia hacia donde el error se esconde. El Espíritu Santo conduce a la verdad. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón. El Espíritu Santo conduce a pensamientos rectos. El Espíritu Santo nos empuja hacia adelante. El Espíritu Santo es Dios presente en el proceso continuo de la vida. El Espíritu Santo simboliza por lo menos de las maneras siguientes: unión, adoración, reconciliación, presencia y sacramento. El Espíritu Santo opera en términos de personalidad humana mediante la gracia. El Espíritu Santo es evidente en el trabajo regenerador de Dios en las personas. El Espíritu Santo está involucrado en la búsqueda de sentido que dura toda la vida. Y esto hasta cierto punto va más allá de la usual dimensión religiosa. El Espíritu Santo convoca a la comunidad de creyentes y mantiene su búsqueda común. El Espíritu Santo es nuestro guía en la autocomprensión, así como las riquezas de la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo es el don escatológico. Maravilloso Espíritu Santo. Tenemos que amarlo, tenemos que abrazarlo, tenemos que sentirlo, porque la renovación espiritual surge en la intención de Dios de tener una relación llena de gracia con la humanidad. La renovación espiritual es moldeada por la realidad de Dios. La renovación espiritual debe entenderse en términos de humanidad como un ser racional, relacional. La renovación espiritual indica el significado fundamental de lo que implica la presencia de Dios en la vida. La renovación espiritual es dependiente de una visión dinámica de la realidad.
el maravilloso Espíritu Santo, y quisiéramos hablar de él mucho. El Espíritu Santo inspira unidad y claridad en la vida cristiana. Un concepto escritural del Espíritu Santo nos provee una mejor manera de hablar sobre la virtud y el crecimiento espiritual que la mera subjetividad. El Espíritu Santo representa un llamado a una vida clara. Es la dimensión divina de la vida como se exhibe en los delicados papeles de la vida. Es la presencia divina lo que empuja hacia una virtud. Debemos de hacernos, amados estudiantes, un autoexamen. Uno debe de ser capaz de vivir la supersensativa conciencia de culpa de uno que está constantemente despreciándose. Y la persona que vive absolutamente distraída de sí misma. La introspección y el autoexamen son esenciales, pero puede volverse fines en sí mismo. Cuando esto pasa, una persona puede volverse tan enfocada en sí misma que esa formación espiritual se transforma en un viaje hacia adentro de uno mismo, en lugar de ser un viaje hacia Dios. Debemos de ser cuidadosos a la hora de examinarnos a nosotros mismos y ver lo que hay dentro de nosotros, amados estudiantes, toda la perversidad, todo lo malo, examinarse y ponérselo a los pies a Dios, que Él tome control de esas áreas de nuestra vida para que lleguemos a ser líderes capaces de poder testimoniar el nombre de Dios de manera fiel, apegado, hermano, a la fe verdadera en Cristo Jesús. Eso nos llevará a niveles de santidad y crecimiento espiritual y a la perfección cristiana. Vamos a ver la lección número 20. La iglesia se entiende como un recurso para la toma de decisiones morales. La iglesia se entiende como un recurso para la toma de decisiones morales. Indudablemente, amados hermanos, estamos llegando ahora ya a la última lección de este módulo. Es adecuado que nuestra lección final trate sobre el papel de la iglesia en la toma de decisiones morales. Después de todo, la iglesia, amados hermanos, ha pasado fielmente en la tradición cristiana de generación en generación. La iglesia aprobó el canon de las escrituras y estableció las doctrinas esenciales de la fe. El culto se ha definido y se ha practicado en la iglesia. Por consiguiente, cuando nos acercamos a esta última lección, estamos definiendo la manera en que los cristianos han llegado a ver la moralidad. Nosotros, en un resumen, podemos decir que la naturaleza de la reflexión ética, aquí se intentó definir la ética, reflexionar en que lo hace difícil a ver y ver cómo la reflexión moral se conecta con la Biblia. La ética filosófica, la agenda aquí fue mirar las 4 teorías filosóficas principales para la reflexión moral. Miramos el utilitarismo, los derechos naturales, el kantianismo y la ética de la virtud, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. La ética teológica, esta unidad examinó históricamente la ética teológica. Miramos la ética patrística, la ética medieval y la ética moderna. Notamos que los temas deontológicos y teleológicos estaban presentes en todos los periodos. La ética de la santidad wesleyana, desde que el interés principal de este modelo es examinar la ética en las corrientes wesleyanas de santidad, se localizaron 4 lecciones en esta área. Concluimos que para Wesley la conducta se conecta materialmente a la fe. La santidad trascendiente trasciende la moral, introduciendo la idea de gracia. También vimos la toma de decisiones éticas y los problemas contemporáneos. Aquí intentamos discutir 3 áreas de problema ético. Esta unidad consideró la sexualidad, la integridad y la confidencialidad y la vida familiar.
Después vimos el desarrollo del carácter y formación espiritual. En esta unidad, el discipulado y la formación espiritual junto con la iglesia como un recurso para la toma de decisiones morales forman la base de la discusión. Entonces, la ética puede organizarse de muchas maneras. Este módulo presenta solo una forma de las varias que podrían ser escogidas. El punto real es vivir el tipo de vida que reflejará las virtudes de la fe cristiana. Les hice un resumen de todo, ¿verdad? Lo que hemos estudiado. Entonces, la iglesia se entiende como un recurso para la toma de decisiones moral. Podemos decir gente real con problemas y posibilidades reales, a las que se les ha dado un nuevo nombre y una manera mejor de estar en el mundo. Pedro remarca el mismo punto, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablando Pedro de él mismo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Maravillosamente, el hombre que un día le negó a Jesús, el hombre que un día cometió enormes fallas, ahora lo vemos hablando de la manera más bella y preciosa del Maestro Jesús. Esto señala elocuentemente que la iglesia es una realidad nueva y concreta. Una gran parte de la historia de la iglesia primitiva se relata en torno de las iglesias en Corinto, Tesalónica, Éfeso, Filipos, Colosas y otras. Aunque algunas cartas del Nuevo Testamento se escriben a individuos y a iglesias dispersas sobre una gran área, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito a las iglesias específicas. Y aquí vemos nosotros ejemplos gravísimos de inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5, del 1 al 2, se encuentra particularmente repugnante que no están avergonzados por esto. Pablo también argumenta contra cristianos que llevan a otros cristianos a la corte. ¿Cómo va a ser posible que un cristiano lleve a otro cristiano a la corte? Ustedes pueden ver eso normal. Allí lo que reina es la carne, no reina Cristo. Primera de Corintios 6, del 1 al 8, él define el mal. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. También el apóstol Pablo habla sobre los cristianos que comen comida que ha sido ofrecida a ídolos en Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Pablo trata sobre la libertad y la responsabilidad de los cristianos en Primera de Corintios 10, del 10, 23 y 11, 1. Él define el don más importante para un cristiano como el amor, Primera de Corintios 13. Pablo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es inequívoca, eso está en 1 Corintios 15, 58. Es inequívoca la manera consistente en la que Pablo une la fe cristiana con la virtud. Es igualmente claro que Pablo se dirige a la iglesia, lo hace así porque es dentro del ministerio y la responsabilidad que allí se da donde debe generarse la virtud. Cuando la iglesia busca comprender su discurso moral, puede tomar la forma de deontología y teleología. El sentido en el que la iglesia enseña y hace realidad las virtudes cristianas toma muy fácilmente la forma del deber y buena voluntad. Las virtudes en este sentido constituyen un llamado a cierto estilo de vida y no están condicionadas por las circunstancias.
Desde la perspectiva teleológica, las prácticas de la iglesia buscan la formación del carácter cristiano. Por consiguiente, es en la vida de la iglesia que se forman los cristianos por la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, hecho todo en el poder del Espíritu Santo. Después vienen unos modelos de iglesia. Nosotros sabemos que la comunión, cosas que Dios dejó instituidas, la comunión es sumamente importante para los hijos de Dios en la iglesia. También lo que son los sacramentos. Ustedes saben que la Santa Cena es algo tan esencial y sumamente importante de participar en ella. El bautismo, el matrimonio. Somos heraldos y somos siervos de Dios. La iglesia del Nazareno durante la gran parte de su historia tuvo un concepto implícito de la iglesia, pero en 1989 adoptó una declaración explícita sobre el tema. La importancia de este momento en la vida de la iglesia no puede exagerarse. La adopción de este artículo marcó un momento importante de madurez en la iglesia del Nazareno. El artículo está compuesto por 4 párrafos. Cada párrafo trata un aspecto diferente de la iglesia, su naturaleza, su evidencia, su misión y su realidad histórica. Las afirmaciones fundamentales del artículo 11 son: la iglesia es una comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo y el cuerpo de Cristo. La iglesia es llamada a la vez por el Espíritu Santo por medio de la palabra. La iglesia es llamada a la unidad y comunión en Él. El Espíritu por medio de la predicación de la palabra, la observancia de los sacramentos, el ministerio, ¿verdad? Y el ministerio. También vemos la obediencia a Cristo Jesús y la responsabilidad mutua. La misión de la iglesia es continuar la obra redentora de Cristo como el poder del Espíritu Santo y una vida santa, la evangelización, el discipulado y el servicio. En el liderazgo y la iglesia, la interrelación particular entre el poder y la influencia y lo que ésta sugiere para el liderazgo tiene importancia moral. El liderazgo es tanto una responsabilidad como un don. Es una carga y es una confianza. Puesto en una forma simple, la influencia es más importante que la posición. El carácter sobre la posición e influencia, el error más fácil de cometer respecto al liderazgo, es confundir poder y posición con influencia. El Hijo de Dios tiene que aprender a ser humilde siempre. El líder tiene que ser humilde. No importa lo que sepa y en la posición que esté, siempre debe de ser humilde. Esa es parte de su liderazgo. El liderazgo es realmente una cuestión de influencia y no sobre poder o posición. La iglesia como un recurso para las decisiones morales. La iglesia existe como la nueva relación de aquellos que han sido descubiertos en el llamado de Dios mediante Cristo y el Espíritu. Esta nueva relación surge en el Espíritu a través de la predicación del Evangelio para incluir una nueva manera de estar en el mundo. La iglesia es una comunidad donde la virtud toca al mundo como testimonio de la gracia redentora de Dios. La iglesia existe para encarnar la presencia continua de Dios mediante el poder del Espíritu. Y como tal, para ser la comunidad de la encarnación, como la encarnación de Cristo, su cuerpo en la tierra. Las virtudes engendradas por la gracia se vuelven concretas en la vida continua del Hijo a través del compañerismo de los santos. La iglesia se manifiesta en el mundo en la adoración, la fidelidad sacramental, la unidad espiritual,
la transmisión de la fe, la disciplina y la presencia sanadora a través de los dones del Espíritu. La iglesia está caracterizada por una tensión fundamental entre su establecimiento en la historia y su cumplimiento en el futuro. El discurso moral de la iglesia está moldeado por la tradición teológica, pero también tiene que ver con las preocupaciones específicas. Primero, la iglesia busca ser un recurso para las relaciones de género. Parte de la vocación de la iglesia es mostrar al mundo cómo hombres y mujeres, así como marido y esposa, pueden disfrutar de las relaciones renovadas a la luz del evangelio. Segundo, la iglesia puede ser un lugar donde la familia y el ministerio son nutridos por el evangelio. Tercero, la iglesia puede enseñar las historias y principios para que las finanzas personales puedan reflejar las virtudes cristianas. Todo esto es maravilloso, hermano. Queremos ver finanzas bendecidas. Compartamos nuestras finanzas con Dios como nuestro mejor socio. Todo esto es una expresión de mayordomía. Las relaciones de género, matrimonio, familia y las finanzas personales se vuelven parte del discurso, amados hermanos. Bien, amados hermanos, nosotros hemos visto a lo largo de todo esto, ¿verdad? Hemos visto una serie de lecciones maravillosas de las cuales les hice un resumen con el propósito de que nosotros podamos llegar a llevar una vida de ética viva y eficaz, dirigida por el Espíritu Santo y enmarcada en la fe de Jesucristo y la palabra de Dios. Ya llegamos a la conclusión de este curso y bien, pues me siento muy satisfecho de poder haber estado con ustedes en este curso explicándoles, ¿verdad?, lo que es una ética viva y eficaz por la cual cada uno de nosotros tenemos que estar, como dicen, fielmente siguiendo la doctrina de nuestra iglesia nazarena nos ha traído, ¿verdad?, a nosotros por medio de su manual y que ahora nosotros con gran amor lo aprendemos. Es importante estudiar el manual nazareno, amados hermanos.